Estamos, creo, ¿no? Sí, ahí sí. Muy buenas tardes. A nombre del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad de Valparaíso, les doy la bienvenida a la sexta sesión de este seminario titulado Metáforas biológicas y producciones de disidencia sexual para entender el virus, impartido por el doctor en bioquímica, biólogo y activista en disidencia sexual, Jorge Díaz. Esta es la sexta sesión y así como las sesiones anteriores y las sesiones futuras, están siendo transmitidas ahora por Facebook Live, pero además van a quedar grabadas en el repositorio del canal de YouTube de la Universidad de Valparaíso para que puedan consultar y revisar y repasar y repetirse las sesiones. Dejo con ustedes entonces a Jorge Díaz. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Y aquí estamos en esta sexta sesión de este seminario. Nos quedan solamente 4 sesiones para terminarlo, son 10 sesiones totales. Y hoy día vamos a seguir hablando de la inmunidad y también vamos a hacer un recorrido acerca de ciertas producciones culturales que están asociadas a la imagen de lo que significa una pandemia y una vacuna. Y también quiero terminar con el trabajo de una científica que se llama Lynn Margulis, que es una científica que no ha tenido quizá todo el reconocimiento que merece. Una científica que puso en jaque las ideas de la evolución de Darwin, de Charles Darwin. Ella propone una teoría de la endosimbiosis donde es en verdad la cooperación, el mutualismo, lo que lleva a la evolución de las especies. Y esto lo inicia a través de la interconexión entre una bacteria o un microorganismo y una célula primitiva. Entonces esto nos permite también romper con ciertas categorías de que el mundo de lo microbiológico, de las bacterias, de los virus, de los hongos, son siempre mundos que nos llevan a consecuencias negativas. La idea es romper este paradigma de que siempre lo microbiológico es algo negativo, porque en verdad posibilita la vida y la ha posibilitado por siempre. Es un mundo muy interesante, muy fascinante, muy importante para estudiar los flujos de la materia y la energía dentro del mundo. Así que voy a presentar. Quería partir recordando una distinción básica que va a ser importante durante esta sesión y que también ha sido algo que se ha ido profundizando en las diferentes sesiones que hemos trabajado, y que es la diferencia entre la célula procarionte y la célula eucarionte. Sabemos que la célula eucarionte es una célula que tiene un sistema membranoso, como se ve acá, que está muy desarrollado, que tiene un núcleo muy compartimentalizado donde se encuentra el material genético. También existen organelos, que son pequeñas fábricas dentro de la célula que nos ayudan a la producción de macromoléculas, como las proteínas, como los azúcares, como los lípidos. Y también permiten el metabolismo de la célula, es decir, cómo dentro de la célula se transfiere la energía. Algunos de estos organelos, por ejemplo, son la mitocondria, que es muy importante porque en la mitocondria se produce la respiración celular. Al igual que nosotros respiramos con nuestros pulmones dentro del sistema aeróbico, también a nivel celular, cada célula a su vez también respira. Y esta respiración tiene que ver con el funcionamiento de ciertos organelos, en este caso la mitocondria, por ejemplo. Que se piensa que la mitocondria tiene que haber sido quizás una bacteria, una célula procarionte que fue evolucionando y se fue generando este organismo que también es muy interesante porque es casi una célula completa. De hecho, las mitocondrias tienen sus propios genes. Al igual que las células que tienen sus genes, las mitocondrias también tienen sus propios genes.
Y también tenemos que recordar que las mitocondrias siempre provienen de la línea materna. Son la línea materna la que entrega las mitocondrias, porque cuando existe la fusión de los pronúcleos masculino y femenino, entre comillas, el pronúcleo masculino o el espermio en general solamente aporta con su material genético, no aporta con organelos. Entonces todos los organelos que se va desarrollando en los organismos, nosotros, por ejemplo, nosotras, provenimos de una EVA, o sea, la mitocondria que proviene del lado de las madres, y a eso será denominado por siempre la EVA mitocondrial, porque podríamos hacer un estudio filogenético hasta encontrar a la primera mujer a través de los genes que se expresan dentro de las mitocondrias. Entonces es muy interesante que las células eucariontas tienen este sistema de compartimentalización, de organización. Esto es una evolución, se piensa, de una célula primitiva que logró adaptarse hasta esta célula compleja que tiene sistemas membranosos y que permiten a su vez la organización de distintas estructuras dentro de la célula. Algunas de las otras células que es importante presentar en esta sesión para que después podamos comprender, por ejemplo, la teoría de Lynn-Margulis, es, por ejemplo, la célula procariota. Tenemos que pensar que las células procariontas, a diferencia de las eucariontas, son células que no tienen una organización endomembranosa. En general, si ustedes se dan cuenta, tienen sí una membrana plasmática y una pared celular. Y esta pared celular es la que permite muchas veces la relación con el exterior. Tenemos que pensar entonces las membranas y las paredes como sistemas de organización entre lo que está dentro de la célula y lo que está por fuera de la célula. Sin embargo, en la célula procarionta o procarionte no vamos a encontrar un sistema membranoso organizado, no vamos a encontrar estos organelos. Pero sí vamos a encontrar algunas estructuras como los flagelos, por ejemplo, o también los cilios, que son estructuras que les permiten a estas células moverse. Estas células procariontas tienen que tener ustedes como un ejemplo básico las bacterias. Las bacterias muchas veces son necesarias, por ejemplo, para la digestión de nuestros alimentos. Hay una gran cantidad de bacterias en nuestro colon que permiten una correcta digestión. De hecho, se dice que hay que hacer un cambio en este imaginario de que somos lo que comemos, porque en verdad, más que ser lo que comemos, somos los que las bacterias de nuestro intestino hacen con lo que comemos. Por lo tanto, es muy importante siempre mantener una buena flora bacteriana. Y flora, al hablar de flora, nos asociamos también inmediatamente a un lenguaje que habla de la ecología, es decir, de la interrelación de distintas especies en un mismo espacio. La ecología estudia cómo las especies se relacionan y se adaptan a ciertos ecosistemas. Los ecosistemas, a su vez, son estos espacios donde se van a mover, donde van a tener también relaciones de competencia, de depredación, de mutualismo, de simbiosis, que las vamos a ver en algún momento. Entonces, las células procariontas son estas células que podríamos decir más primitivas, que no tienen esta organización que tienen las células eucariontas, y la gran mayoría de ellas son las bacterias, por ejemplo. Estas bacterias, de hecho, uno las elimina del cuerpo. Cuando quiere eliminar una bacteria del cuerpo de algún experimento, uno ocupa un antibiótico. Los antibióticos tienen la capacidad de matar a las bacterias. ¿Y cómo lo hacen? Impiden la generación de esta pared bacteriana. Como no se produce la pared bacteriana, no se puede reproducir la bacteria. A diferencia de las células también eucariontas, las células procariontas tienen a veces una tasa de crecimiento muy rápida. Por eso también las infecciones en general son infecciones que ocurren en muy poco tiempo. Esto es como un recordatorio muy general sobre esta distinción fundamental entre la célula eucariota, organizada, con organelos, formación de ciertas macromoléculas, y las procariontas, que en general son las bacterias que tienen otros sistemas de vida y no tienen esta organización.
Como hemos hablado anteriormente, es muy importante para el entendimiento de las barreras de lo inmunitario, porque estamos ahora en esta pandemia hablando mucho acerca de la inmunidad, de los anticuerpos, de las vacunas. Y si se dan cuenta, hay una idea siempre de algo que está fuera de nosotros y que al entrar a nuestro cuerpo nos va a causar un daño en general. Siempre está esta idea de del microorganismo, del virus, por ejemplo, o de algún alergeno en esta época de la primavera, que se producen muchos alergenos, que están por fuera de nuestro cuerpo y que al ingresar a nuestro cuerpo tienen que ser reconocidos, y nuestro cuerpo, al reconocerlo como algo externo, va a generar una memoria para atacar eso que está entrando a nuestro cuerpo. En general ahí se genera una idea de una membrana, ¿no es cierto? Una barrera que separa el self, es decir, lo propio, de lo non-self, es decir, lo que está por fuera de mí. En general siempre se ha estudiado mucho la membrana plasmática y se piensa que, o sea, más que se piensa, se ha demostrado que tiene estructuras como canales o como receptores que le permiten a muchas moléculas que están por fuera del organismo, a muchos virus también, como vimos la semana pasada, hay un receptor particular que tienen las células eucariotas de algunas porciones de nuestro cuerpo, que tienen un receptor que es el receptor AC2, que es el receptor que controla en general la presión arterial. Y es a través de ese receptor, en un modelo llave-cerradura, pensando que el virus o esta molécula que está por fuera es la llave, y la membrana tendría una cerradura que le permitiría entonces encajar, y al momento de encajar puede ingresar. Sin embargo, también tenemos que poner en relación estos conocimientos de la biología y estos modelos, porque son finalmente modelos de la llave y la cerradura, en relación, por ejemplo, a ciertas teorías de la otredad. Siempre se nos habla particularmente de ciertas teorías feministas que nosotros y nosotras nos construimos a través de un otro que está por fuera de nosotros. Ahí también, de hecho, hay una frase del poeta Rimbaud que dice: yo soy el otro. De alguna otra manera, uno se construye a partir de lo que está por fuera de ti. El otro te construye a través de su mirada, a través de la relación que establecemos con el otro. También, otra cosa que es muy importante, otro modelo muy importante dentro de estas categorías, es, por ejemplo, los modelos, los modelos autopoyéticos. Hay una pareja de científicos chilenos, Francisco Varela y Humberto Maturana, que ellos trabajaron la idea de la autopoiesis como que todos somos organismos que de alguna manera nos autorregulamos y nos autoproducimos gracias a esta barrera membranosa que tenemos, las membranas, como lo que se ve acá, y a partir de eso hay una generación de estructura dentro, nosotros nos autoformamos. Hay otras formas también de entender esta relación con el exterior y que hablan de la simbiogénesis, más que la autopoiesis, más allá de la simbiogénesis, es decir, cómo se va a estudiar esta relación entre lo que está dentro de la célula y lo que está por fuera de la célula. El sistema inmunitario, como lo hemos comentado anteriormente, es un sistema, al igual que muchos otros sistemas que tenemos en el cuerpo, que están construidos por órganos. Sabemos a su vez que los órganos están constituidos por distintos tejidos. Y esos tejidos están constituidos a su vez por distintos tipos de células. Esa es la escala en la cual estamos estudiando. La célula, el tejido, el órgano y el sistema. La organización de distintos órganos dentro del cuerpo van a generar un sistema. El sistema inmunitario, como vemos allá, como vemos en la diapositiva, está construido de distintos glándulas, sobre todo en nuestro cuerpo, que van a secretar ciertos anticuerpos o ciertas moléculas que van a permitir al cuerpo defenderse. Todo este tiempo también hemos hablado y cuestionado cómo se entienden estas metáforas de el ataque, el defenderse, que son las maneras en las cuales se ha estudiado este sistema inmune. Así se entiende. Si ustedes leen algunos artículos o algunos libros sobre inmunidad, van a encontrar que siempre se habla de este lenguaje, que se defienden, que nuestro cuerpo busca una manera de eliminar
a estos organismos que están por fuera de nosotros y que nos van a causar ciertas enfermedades. Y dentro de ciertas partes del cuerpo se van a liberar también ciertas células. Estas células que son partes, componentes de otro tejido de nuestro cuerpo, como es la sangre de nuestro cuerpo es un tejido, porque son distintos tipos de células que fluyen por nuestro cuerpo. Dentro de la sangre están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, que se denominan en general a esto los elementos figurados, y está también el plasma sanguíneo. En este caso particular, los que están encargados de la producción de proteínas para mantener nuestra inmunidad son los glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos hay muchos tipos de glóbulos blancos, pero vamos a entender que, por ejemplo, aquí tenemos un esquema donde hay una célula madre sanguínea, y de esta célula madre es donde se van a producir distintos tipos de células. Si se dan cuenta, de esta misma célula madre aparece, voy a cambiar el color. Si se dan cuenta de esta célula madre, aparecen después, por ejemplo, los glóbulos rojos, pero también aparecen distintos tipos de linfocitos, que es lo que nosotros denominamos los glóbulos blancos, que son los que nos entregan la inmunidad. ¿Cómo nos entregan esta inmunidad? Porque alguno de estas células es un sistema bastante complejo y cada vez tiene mayor complejidad cada uno de los roles que tienen estas células de los glóbulos blancos. Sin embargo, quiero detenerme en una particular que son los linfocitos B, que son los que secretan los anticuerpos. Los anticuerpos son estas estructuras proteicas que tienen una estructura bastante particular, esta forma de Y, y estos anticuerpos tienen la capacidad de reconocer, de unirse a ciertos antígenos. Entonces está esta relación de antígeno con anticuerpo. El antígeno es todo lo que está externo, lo que entra a nuestro cuerpo, y el anticuerpo es lo que va a reconocer a eso que entra a nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos una bacteria. Si se dan cuenta, aquí se produjeron anticuerpos, antibodies, que se van a unir a esta bacteria, y una vez que se unen, de alguna manera es que la marcan. Y después puede venir otro glóbulo blanco y lo que hace es que se la come, la fagocita, la degrada todo lo que esté ahí dentro. Entonces es una forma de marcar lo que ingresa por fuera de nuestro cuerpo para que después otras células tengan la capacidad de degradar eso que entró. Entonces, en general, los glóbulos, los linfocitos B, por ejemplo, van a producir anticuerpos específicos contra todo antígeno que entra a nuestro cuerpo. Una vez que ingrese a nuestro cuerpo alguna de estas células, que pueden ser estos granulocitos, van a darse cuenta que hay algo que está siendo marcado en nuestro cuerpo. Por tanto, ellas van a migrar hacia ese sector donde está marcado y van a tratar de fagocitarlo, de degradarlo. Muchas veces cuando esta degradación no es posible, se interrumpe o no logró en verdad realizarla completamente, es lo que se genera, por ejemplo, el pus. Cuando nosotros hemos tenido alguna infección y vemos que se genera este líquido amarillo, este pus, que se denomina, que es hediondo y que tiene como... Eso es porque una célula que ya estuvo marcada, que fue a ser degradada, no logró ser degradada completamente. Entonces lo que nosotros vemos es esta batalla, nuevamente esta batalla, entre esta célula blanca que quiso fagocitar, eliminar a este antígeno, esta bacteria o a este microorganismo que entró en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo no lo pudo hacer. Si se dan cuenta, hay toda una orquestación, una orquesta completa que va a trabajar para generar entonces una memoria en nuestro cuerpo. Porque una vez que entró, por ejemplo, una bacteria a nuestro cuerpo, imaginemos que entró esta bacteria de color violeta, nuestro cuerpo genera estos anticuerpos, y estos anticuerpos después van a quedar en nuestro cuerpo dando vueltas. Entonces, cuando ingrese nuevamente una bacteria similar, nuestro cuerpo se va a demorar mucho menos en eliminarla porque ya ingresó primeramente. Entonces ya generó el cuerpo toda una memoria, ya está alerta, ya sabe
quién es el antígeno que va a entrar, entonces lo puede degradar de mejor manera. Con el coronavirus, por ejemplo, lo importante es cuando las personas se han infectado, después quedan estos anticuerpos en la persona, en el cuerpo, el anticuerpo. Y cuando se hace este test, no el test rápido de PCR, sino que este test para ver la inmunidad, para ver si es que la persona tuvo en algún momento el coronavirus, pero que ya no tiene los síntomas, se va a estudiar si tiene estos anticuerpos. Porque estos anticuerpos son los que van a determinar entonces que alguien quedó con una memoria en su cuerpo sobre esta infección. Esto es de manera muy simple, cómo el cuerpo responde a una infección generando estas estructuras y toda esta orquesta de células que por un lado secretan los anticuerpos para marcar a este antígeno que está entrando a nuestro cuerpo y otras células que van a su vez permitir entonces eliminar a este microorganismo. Muchas veces, por ejemplo, se han utilizado estas terapias para el estudio del cáncer, por ejemplo. Se ocupa, por ejemplo, sabemos que tenemos esta inmunidad que se va generando, entonces se utiliza esta estrategia, por ejemplo, para atacar un tumor, porque sabemos que el tumor, de alguna otra manera, si bien es cierto, nosotros lo hemos producido, nuestro cuerpo lo ha producido, podríamos marcarlo de tal manera que el cuerpo piense que es un organismo, un microorganismo externo a nuestro cuerpo, y que nuestro propio cuerpo ayude a eliminarlo y pensar que es algo que está por fuera de nosotros y que tenemos que eliminarlo. Entonces también esta estrategia de esta inmunidad la han utilizado muchos científicos y científicas para, por ejemplo, controlar ciertas enfermedades, entregando una terapia de anticuerpos. De hecho, se le entregan anticuerpos a las personas particulares para que tu propio cuerpo de alguna u otra manera expulse a ese tumor, por ejemplo, o ayude en el proceso de las quimioterapias. Es muy importante porque esto, además de servir para las infecciones propiamente tal, ha servido entonces para este tipo de enfermedades. Hay una inmunidad que se ha generado, que es una inmunidad activa, que surge en respuesta a una infección, como lo que yo les decía. Por ejemplo, cuando las personas han tenido coronavirus o han tenido alguna otra infección, de alguna otra manera, esta misma infección, si la persona sobrevive, es de alguna manera una propia vacuna, porque la persona queda con los anticuerpos en su organismo para poder atacar si es que la infección nuevamente volviera a atacar. De hecho, de alguna otra manera, la vacuna es eso. La vacuna es, por ejemplo, cuando uno le ponen una vacuna por ejemplo, contra el coronavirus, lo que se está tratando de generar hay distintas estrategias, pero una de las estrategias es generar el mismo virus, pero atenuado, un virus que no genere los síntomas. Entonces a la persona se le integra este virus atenuado, este virus sin este efecto de causar el daño en la persona, y todo tu cuerpo va a reaccionar generando los anticuerpos. Y esos anticuerpos van a generar entonces una memoria en tu cuerpo. Finalmente las vacunas para todo es eso. Pero a veces se entrega, por ejemplo, una porción del microorganismo a tu cuerpo. O se le entrega, por ejemplo, el organismo atenuado. O ahora también hay otras estrategias que se están estudiando para generar estas vacunas. También existe una inmunidad pasiva, que dice que surge después de recibir los anticuerpos de otra persona. De hecho, al principio de la pandemia por el coronavirus y en otras enfermedades también, se ha tratado de transferir los anticuerpos de alguien que ya se contagió, porque tu sangre va a tener esos anticuerpos, transferirlos a las personas que tienen la infección para que entonces el cuerpo reconozca y genere una inmunidad, pero no una inmunidad activa, porque no es que yo le estoy entregando el propio microorganismo o una vacuna, sino que yo le estoy entregando la respuesta del cuerpo de otra persona a esa persona. Se hace muchas veces esa transfusión de estos anticuerpos. Y esta puede ser natural también, como por ejemplo los anticuerpos recibidos por la madre a través de la leche, o anticuerpos recibidos por un medicamento, por ejemplo, o una infusión de unas proteínas particulares que se llaman gamma globulinas.
Entonces, aquí hay un ejemplo de que publicó un grupo de estudio de la Universidad de Chile, que se llama ACDIS, y esta es una información que está a libre disposición, y dice, por ejemplo, cómo los anticuerpos nos defienden del coronavirus. Entonces, primero, nuestro cuerpo reconoce al coronavirus como algo extraño, activando al sistema inmune como un mecanismo de defensa. Luego, los linfocitos B, que es lo que habíamos hablado, generan y fabrican entonces los anticuerpos en respuesta específica a este virus. Los anticuerpos se unen al coronavirus y de algún lado, por ejemplo, pueden también, esta unión del anticuerpo puede impedir que este coronavirus, por ejemplo, se una a otras células. Pero también, como dice acá, hace al virus más apetitoso para los macrófagos, para hacer estas otras células que pueden entonces destruir hasta el coronavirus. Los macrófagos son células del sistema inmune que se comen y destruyen a este virus. Y los anticuerpos hacen que la respuesta del sistema inmune sea entonces dirigida y eficiente. Esa es la idea general de la construcción de la inmunidad. A eso cuando hemos hablado de inmunidad, a todo este sistema de reconocimiento, de generación de anticuerpos y generación de memoria, es a lo que le hemos denominado la inmunidad. La inmunidad en general también tiene que ver entonces, como lo que estamos viviendo con las pandemias, con los equilibrios higiénicos. ¿Qué son los equilibrios higiénicos? La higiene en general es todo un sistema de protocolos, de características particulares y de procesos que generan los gobiernos para mantener a la población sin una alta tasa de infección. El equilibrio higiénico es cuando una sociedad o una nación puede mantener a su población sin infecciones que causen una mortalidad muy grande. Y para eso hay normas, hay protocolos y hay procesos que están involucrados en el equilibrio de la higiene de un país, de una nación, de una población, de un espacio particular. Por ejemplo, lo que generó un gran avance en la higiene de los países y del mundo en general fue la producción del jabón, porque el jabón eliminó muchas infecciones que estaban ocurriendo, y también la práctica de lavarse las manos, que ahora nos han dicho tanto esto que nos lavemos las manos, pero por ejemplo se sabe que hace mucho tiempo atrás, los médicos no se lavaban las manos antes de operar, y mucha gente murió de infecciones, no por la operación, sino por las infecciones que se producían por no lavarse las manos. También se generó entonces este protocolo de que los médicos siempre tienen que hacer un lavado de manos estricto para iniciar, por ejemplo, las operaciones. Algo que nosotros podemos pensar que es muy obvio en el día de hoy, pero que hace unos siglos atrás claramente no era algo que estaba determinado. Me interesó cuando comenzamos a vivir esta pandemia del coronavirus, pensar quiénes son los otros que la sociedad ha considerado siempre como infecciosos. Hay un escritor argentino que se llama Jorge Salesi, que publicó este libro que se llama Médicos, Maleantes y Maricas, Higiene, Criminología y Homosexualidad en la Construcción de la Nación Argentina, Buenos Aires, 1871-1914. Aquí les traigo también una cita de una autora que lee este libro, que fue a través de la cual yo llegué a esta producción, que se llama María Moreno, y ella dice en este texto que Salesi relata cómo la sodomía era utilizada como una metáfora para los discursos maestros que representan la barbarie. Fue organizando categorías que se aplicaron luego para patologizar cualquier forma de insubordinación. La sodomía, por mucho tiempo, fue considerada una práctica que rompía la higiene de una sociedad. Pero la variante que nos da, y por un lado tenemos a los médicos, que son los que tienen la higiene, los que llevan la higiene en la sociedad, y por otro lado teníamos a los maricas, que eran los sodomitas, y también a los maleantes, que estaban juntos en la misma categoría. Entonces, ¿cómo se construye? Eso es importante entender, cómo se han ido construyendo los imaginarios de la higiene social
a través de clasificar a ciertas corporalidades como totalmente infecciosas, sin necesariamente tener un correlato completamente con lo sanitario o lo microbiológico, sino que también se han ido construyendo ciertas ideales de lo que es un cuerpo higiénico. Y por ejemplo, el cuerpo sodomita no era considerado un cuerpo infeccioso, pero también con sodomita querían hablar, dice Salesi, de todos los cuerpos que también de alguna u otra manera se vuelven insurrectos frente, por ejemplo, a las lógicas de reproducción. Con sodomía no solamente se quería hablar de sexo anal, de penetración anal, que es lo que se denomina como la sodomía, que fue uno de los primeros delitos en los cuales las personas iban presas, porque por muchos años la homosexualidad fue penada con cárcel, porque también ocupaban estos artilugios de la higiene social. De hecho, el caso, por ejemplo, de Oscar Wilde, uno de los primeros escritores que él lo llevaron preso por sodomita. Entonces, cómo también existen estos relatos que han asociado la higiene, a su vez también con ciertas corporalidades e inclusive con ciertas identidades, porque la sodomía es una práctica, pero pasó a tener estatutos de identidad, porque de una persona a practicar sodomía fue considerada como un sodomita, y el sodomita era el homosexual que finalmente era encarcelado. Aquí, por ejemplo, les presento el trabajo de un cuadro, una pintura muy famosa argentina. Este es una pintura que se llama Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, del año 1871, y esta es una pintura que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, y fue hecha por Juan Manuel Blanes. Las epidemias de fiebre amarilla en Buenos Aires, que son transmitidas por un mosquito, tuvieron lugar en distintos años, en los años 1852, 58, 70 y 71, 1870, 1871. Quería llamar la atención con esta pintura porque de alguna u otra manera representa todos estos ideales de los que hemos estado hablando acerca de la construcción, por ejemplo, del discurso de lo médico como un discurso de la colonización de lo iluminado. De hecho, si ustedes miran este cuadro, es muy interesante ver cómo dentro de esta casa, donde yacen dos personas que están muertas por la fiebre amarilla. De hecho, aquí se ve que hay una persona que está acostada, muerta, pero la que vemos de una manera bastante llamativa, en un foco de atención, ¿no es cierto?, es, en uno de los primeros planos, es esta mujer, que tiene un cuerpo más o menos verdoso, y un niño que quiere beber de su leche, o que está ahí llorando, sufriendo por el hambre y por la infección. Si vemos, la casa en el interior siempre es un espacio oscuro, y lo que viene de afuera, del exterior, es lo que trae la iluminación al hogar. Si se dan cuenta también, los que entran son dos médicos que vienen con este atuendo, son dos hombres también, y son los que traen entonces la iluminación de la higiene al hogar. Y también es interesante porque para eso también están estas pinturas que de alguna u otra manera representan contextos y épocas, llevan a toda una sensibilidad de un momento determinado, como también a la que vemos es a la mujer. Ella es el sacrificio de la infección más patente dentro del cuadro, es la mujer que se encuentra ahí tirada en el piso. Entonces esto va a representar de alguna u otra manera primero la iluminación, la entrada de la higiene, y esta iluminación como una entrada de lo masculino también, y del discurso de lo médico, siempre como un discurso un poco evangelizador también. De hecho, aquí, por ejemplo, les traigo otra imagen. Todas estas imágenes no... Lo que yo quiero hacer con esto es estudiar el régimen estético que también hay en estas imágenes asociadas a ciertas prácticas. No es una crítica
a la producción de vacunas, por ejemplo, que a mí me parece que es muy importante, sino cómo ha sido esta representación, que creo que eso es muy importante, porque de alguna u otra manera estas representaciones siguen conteniendo ciertos rasgos colonialistas al momento de representarse. De hecho, aquí vemos, por ejemplo, la inoculación de la vacuna contra el cólera, perdón, en Calcuta el año 1894, y vemos cómo este médico blanco y este otro asistente blanco están vacunando a todas estas personas negras. Y la imagen sigue siendo considerada una imagen de la colonización. Entonces es interesante también cómo se ha ido generando este régimen visual de la inmunidad, a través de estos cuadros, por ejemplo, o a través de estas fotografías que van a representar cierto régimen estético de la inmunidad. Frente a esta relación siempre de lo microbiológico como algo negativo y algo que nos causa enfermedades, quisiera entregar algunos ejemplos bastante cortos antes de entrar en el trabajo de Lynn Margulis, que vamos a dejarlo yo creo que más enunciado para después trabajarlo con mayor calma en la siguiente sesión, que los microorganismos de alguna u otra manera posibilitan la vida. Por ejemplo, en esta diapositiva se presenta la pregunta de cuánto de nosotros es realmente humano. Lo que ustedes van a observar son, en la primera figura, tenemos una representación, de hecho, siempre también le he hecho notar estas representaciones biológicas que yo he traído, que son en general las que se encuentran en los trabajos, en los papers, en los lugares de publicación, en los lugares de reconocimiento científico. Vemos una persona en general, pero si nos damos cuenta también tenemos una asociación inmediatamente a un hombre, y se ven la distribución de células de microbios, las células de bacterias, por ejemplo, de hongos o de virus, que tenemos en nuestro cuerpo, y la cantidad de células humanas que tendríamos en nuestro cuerpo. De hecho, se dice que solo 1/3 de nuestras células son humanas, y que solo un 10% de todos los genes que tenemos en nuestro cuerpo son humanos. De hecho, acá se representan la cantidad de genes que hay de origen microbiano, y casi que ocupan el cuerpo completo de una persona, y los genes humanos, que son aproximadamente 23.000, solo representarían una parte, por ejemplo, de un pie. Entonces esto lo que nos quiere decir es que en general nosotros, los humanos, somos humanos gracias a la interacción que tenemos con los microorganismos. Sin los microorganismos no seríamos humanos. De hecho, se habla en esta diapositiva del microbioma, que el microbioma sería el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro organismo, ¿no es cierto? Y de hecho se sabe que hay más de 1000 especies bacterianas conocidas que habitan el intestino. Eso es bien llamativo, porque rompe esta idea de lo humano. ¿Qué sería entonces completamente lo humano? Si en general nuestra gran cantidad de células y de genes que tenemos en nuestro cuerpo son células y genes de origen microbiano. Aquí, por ejemplo, pongo en distintas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, en el tracto digestivo, hay muchos parásitos y que todo esto en general es un equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio higiénico es cuando se producen muchas veces las enfermedades. Pero también, sin la existencia de estos microorganismos en nuestro cuerpo, la vida tampoco sería posible. Entonces es siempre un equilibrio ahí bien precario y complejo de ir manteniendo. Tenemos, por ejemplo, parásitos, tenemos en el tracto urogenital el mundo de los fungi, que son los hongos, algunos tipos de arquea que están en la microbiota oral. Entonces tenemos que entender también este concepto de la microbiota, que es toda una ecología de los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. O también, por ejemplo, nuestra piel.
Nuestra piel también tiene muchos virus, tiene muchas bacterias y muchos microorganismos que hacen también, y que permiten, perdón, más que hacen, que permiten el funcionamiento correcto también de cierta acidez de nuestra piel o de cierta posibilidad de inmunidad también. Hay algunas, nuestra piel al ser también esta barrera, esta membrana, impide también el ingreso de algunos organismos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en esta diapositiva, vemos los órganos visibles de un cuerpo. Tenemos, por ejemplo, la cantidad de células que se ve ahí, y tenemos 23.000 genes en estos órganos. El microbioma, que es muchas veces invisible, no lo podemos ver, tenemos 9 millones de genes y 10 elevado a 14 millones de microbios dentro de nuestro cuerpo. Y estos 10 millones de microbios, 10 elevado a 14, perdón, millones de microbios, permiten el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, en la nariz, por ejemplo, permiten la producción de moco. Y también generan ciertos químicos antimicrobianos, porque como nuestra nariz recibe el aire, muchas veces también hay ciertas microbiomas, ciertas bacterias, ciertos virus, que pueden impedir entonces que ingresen otros agentes, o también generan la producción de moco, que es muy importante. Por ejemplo, también tenemos que lubrican en los pulmones, en el estómago, que previenen complicaciones gástricas, pero también generan complicaciones gástricas, como por ejemplo la producción la generación, perdón, de Helicobacter pylori, que es una bacteria que tenemos todos en el estómago y que se sabe que produce cáncer. Hay una asociación directa entre la cantidad de bacteria, por ejemplo, Helicobacter pylori, que tenemos en nuestro estómago, y la incidencia de cáncer gástrico. Hasta hace no mucho tiempo siempre se pensaba que una enfermedad como el cáncer no era una enfermedad infecciosa, es decir, que no se producía por un microorganismo, sino que se producía por una mutación que tenía que ver en general con factores medioambientales, con estos factores que el medio ambiente genera cambios en nuestros genes, con la activación de algún gen que hiciera que nuestro cuerpo proliferara de manera ininterrumpida, por ejemplo. Pero también se sabe ahora que el cáncer se puede producir por una bacteria que es la Helicobacter pylori, que es una bacteria que se encuentra en nuestro estómago. Pero a su vez, esta bacteria convive con otras bacterias que previenen las complicaciones gástricas. Entonces es un equilibrio entre ciertas bacterias. El colon, por ejemplo, tiene cierto microbioma que permite la digestión de carbohidratos complejos. La piel permite una cierta inmunidad, los microorganismos asociados a la piel, o también a los órganos sexuales que, por ejemplo, mantienen el pH, que es el grado de acidez. Y también la generación, por ejemplo, ahí de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada, para matar a los microbios. El H2O2 es el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, se le denomina. Entonces, finalmente, lo que tenemos que entender es que convivimos con una ecología completa de microorganismos que son fundamentales para posibilitar la vida. Aquí también quería hacer un llamado de atención con las representaciones que también se hacen de esto cuando uno estudia. Siempre se hace una representación también como de hombre y mujer, una representación muy heterosexual sobre este tipo de situaciones, que a mí me parece que es algo que en general nunca uno toma atención. Uno siempre estudia el proceso y a veces estos esquemas te permiten entender de mejor manera, por ejemplo, como los esquemas que vimos anteriormente de la cantidad de células que hay microbianas y células humanas, y de genes microbianos y genes humanos comparado con todo el cuerpo humano, y vemos también estas relaciones que llaman mucho la atención, son muy llamativas, pero también tenemos que llamar la atención cuál es el lenguaje y cuál ha sido el diseño que se ha producido. No lo logro ver aquí bien porque algo pasa. Hablaba de un zoo, no de una flora.
Y ahí yo lo marqué como algo negativo porque tenemos que replantear esta estructura. Lo que tenemos en nuestro cuerpo no es un zoológico, porque el zoológico tiene una carga antropológica, antropocéntrica, más que antropológica, de sostener a ciertas especies dentro de un lugar particular en la ciudad. En cambio, una ecología, a diferencia de un zoo, de un zoológico, es entender los procesos por los cuales van a vivir entonces ciertos organismos en relación a ciertos hábitats particulares. Nuevamente aquí tengo este esquema de lo eucarionte y de lo procarionte, donde tenemos por un lado las bacterias y por otro lado las células eucariontes, que son estas células que están bastante bien organizadas. De alguna u otra manera, pareciera que la célula eucarionta es de alguna otra manera una evolución de esta célula procarionta. Lynn Margulis, que es la que con ella vamos a terminar en esta sesión, es una bióloga que demostró, como dice acá, que la cooperación es la que lleva al éxito de las especies y no la competencia, necesariamente. Nosotros siempre tenemos esta idea de la competencia porque es la idea de la evolución humana que se estableció con la teoría de la selección natural de Charles Darwin. Charles Darwin también tenemos que pensar que él, cuando hizo sus estudios, los hizo leyendo a economistas como Malthus, que sostenían esta regla básica de la economía, de que las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados. Por tanto, como las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados, algunos que están más capacitados son los que van a poder acceder a esos recursos y otros van a tener que perder esa carrera, esa competencia. Quiero tratar de mover esto porque... A ver, ya está. Ahí sí. Que no podía leer. Una de las frases, por ejemplo, de Lynn Margulis, la simbiosis es la coexistencia mediante un contacto físico de dos o más especies diferentes de organismos durante la mayor parte de su vida. Nosotros de alguna manera con estas bacterias, con todo este microbioma que tenemos, vamos generando una simbiosis porque tenemos que vivir con otros organismos dentro de nuestro cuerpo. Ella dice que esto ha sido un mecanismo fundamental de la evolución. Para producir cambios evolutivos rápidos, las relaciones simbióticas que se convierten en permanentes son más eficaces que las mutaciones al azar, que es un poco la teoría más de Darwin. Ella tiene un libro que se puede encontrar online fácilmente si ustedes lo buscan, y que creo que yo lo entregué en la bibliografía del curso, que se llama Planeta Simbiótico, un nuevo punto de vista sobre la evolución. Tenemos que pensar que la otra relación ecológica que está como en el otro extramuro de lo que podríamos pensar como la simbiosis, es la competencia. Y la competencia siempre está asociada, por ejemplo, a la masculinidad hegemónica, a la jerarquía, y en la academia, por ejemplo, a los factores de impacto. Siempre uno compite con otros y con otras para establecer investigaciones, para ganarse los fondos. En vez de tener una relación de simbiosis, siempre está esta idea de competencia que permeó lo social. No solamente es una teoría de evolución, sino que permeó lo social, e inclusive yo creo que el Darwin y su teoría de la selección natural es una teoría mucho más conocida, quizá no con la profundidad, pero sí el nombre de Darwin siempre nos llama la atención, es un nombre familiar. Su teoría de la evolución es una teoría mucho más familiar. En cambio, la teoría de Margulis, que ella propone que en verdad es la simbiosis la que promueve el éxito, es más desconocida. Y quiero explicarles de manera bastante simple a qué se refería Lynn Margulis con su teoría de la simbiosis. Ella decía que en el tiempo de la evolución, porque nosotros sabemos que los organismos han ido evolucionando, es decir, han ido cambiando, han ido adaptándose a sus distintos contextos de existencia. Ella decía que primero había una célula ancestral
que no tenía esta estructura endomembranosa. Recuerdan que he hablado de la célula eucariota como una célula, o eucariótica, como una célula que tiene estructuras membranosas, que tiene un núcleo definido, que tiene estos organelos como las mitocondrias, por ejemplo. Entonces ella dice que esta célula, a medida que fue pasando el tiempo, pudo ir evolucionando, pudo generar ciertos plegamientos de la membrana plasmática, esta membrana que es la que genera la relación entre el interior y el exterior, se plegó y se fue generando estas estructuras endomembranosas hasta generar estos organelos, estos sistemas membranosos, que serían organelos primitivos. Luego, esta célula habría endocitado, claro, la palabra es endocitado, habría endocitado a microorganismos que también podían sostener una vida independiente, pero que al momento de unirse, de tener esta relación simbiótica, vivían de mejor manera ambos, tanto esta bacteria como esta célula primitiva. Entonces, una vez que se hizo como que se lo comió de alguna otra manera, lo fagocitó o lo endocitó, todas estas palabras que son distintas palabras que tienen especificidades diferentes, pero que significan que algo se integró dentro de una célula, generó entonces estas casi estructuras donde está esta misma mitocondria que yo les decía que tiene sus genes aparte, que puede respirar y que también tienen sistemas membranosos. Al unirse se generó entonces la célula eucariota de esta bacteria. Pensemos que esta mitocondria sería una bacteria primitiva. Y al momento de establecer esta relación simbiótica se genera esta célula más evolucionada, denominada entonces una célula eucariota. También hay pueden haberse endocitado otros tipos de bacterias que podían hacer, por ejemplo, fotosíntesis. Y esos son los cloroplastos, que son unos organelos que tienen las células vegetales. Y estas células vegetales entonces pueden hacer fotosíntesis a través de la luz, de la luz solar, el agua, para generar hidratos de carbono. Entonces, esa es la teoría de Margulis, de alguna otra manera, que la generación de la célula eucariota, la célula más evolucionada, fue producto de la unión, la simbiosis de estas bacterias primitivas con esta célula primitiva también, para la generación de un sistema más sofisticado y más evolucionado. Entonces, ella dice que finalmente esta es la manera en la cual tendríamos que entender la formación de la vida más sofisticada, más desarrollada, más evolucionada. Hay distintas relaciones ecológicas en el ecosistema. Las relaciones de mutualismo, por ejemplo, donde son necesarias. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo donde hay ciertas abejas o ciertos animales que han generado casi que una codependencia con la flor, por ejemplo, en la cual toman su néctar. Como que su estructura se ha ido acoplando de tal manera en que se genera un mutualismo. Y ambas especies pueden convivir. Está también el parasitismo, está la depredación, está la competencia, está el comensalismo y está la simbiosis, donde pueden vivir dos organismos conjuntos. Entonces son distintos tipos de relaciones ecológicas. Por ejemplo, los líquenes, que toda alguna vez quizá hemos visto un líquen, o es no un microorganismo, es un organismo que en general existe, sobre todo en los ambientes costeros. Los líquenes, por ejemplo, son organismos que surgen de una simbiosis entre un hongo y un alga. La unión entre un hongo y un alga genera un líquen. Entonces, un líquen en verdad son dos organismos viviendo en conjunto hasta la generación de otro organismo como el líquen. Entonces, existen varios organismos dentro de nuestro cuerpo y fuera de nuestro cuerpo, dentro de la ecología,
que son generados por unas relaciones simbióticas. Y aquí quiero terminar con un modelo de una simbiogénesis que es un microorganismo que se llama la Michotricha paradoxa. Es un simbionte, es decir, un organismo que son varios organismos que viven juntos, que reside en el tubo digestivo de la termita. Permite la degradación, porque las termitas supuestamente se comen la madera, pero no se la comen necesariamente, sino que se genera un proceso de degradación gracias a microorganismos que existen en el tubo digestivo de la termita. Entonces pensemos que estamos hablando de un microorganismo dentro de una termita. Es muy interesante porque este mismo microorganismo, al parecer, son casi 5 organismos distintos. Y con esto quiero leerles un pequeño párrafo de la misma Lynn Margulis, porque a ella le interesó mucho este organismo. Ella dice, bajo la lupa de pequeño aumento, Lynn Margulis, cuando estudió este microorganismo, la Michotricha paradoxa, parece un ciliado nadador unicelular. Sin embargo, bajo el microscopio electrónico, puede verse que está constituido por 5 tipos distintos de criaturas. Externamente, lo evidente es que es un tipo de organismo unicelular de los clasificados como protistas. Pero al interior de cada célula nucleada, donde cabría encontrarse la mitocondria, hay diversas bacterias esféricas. En la superficie, donde deberían estar los cilios, hay unas 250.000 espiroquetas, que son las treponemas helicoidales, que son otro tipo de microorganismo, similares a las del tipo causante de la sífilis, por ejemplo, así como un contingente de 250 bacterias con formas de barras. Además, hemos descrito 200 espiroquetas de una variedad más grande y la hemos denominado Canaleropalina darwiniensis. Entonces tenemos que pensar cómo este microorganismo son al menos 5 microorganismos y dentro de ese microorganismo existen a su vez, pueden existir inclusive 200 tipos de otro microorganismo que lo constituyen. Entonces estos son los simbiontes y llamaron mucho la atención de Margulis, de Lynn Margulis, porque se generan organismos completos que son la interrelación de muchos organismos dentro de un organismo. Entonces también se pone en cuestión esta misma idea también de la unicidad, que es uno, que es una persona. ¿Qué significa ser un organismo? Un organismo siempre es en relación con muchos otros organismos. Entonces, también volvemos nuevamente a la idea de la relación entre el self y el non-self. ¿Cómo se va relacionando entonces? ¿Cómo tenemos que repensar nuestras estructuras con lo que está por fuera de nosotros y de nosotras? Lo interesante es que tiene ciertas estructuras que le permiten moverse de adelante hacia atrás, esta Michotricha paradoxa. Pero tiene otros cilios y otros flagelos que le permiten moverse para arriba y para abajo. Entonces llama mucho la atención estas estructuras simbiontes donde al menos tenemos 5 tipos distintos de criaturas en una sola criatura, a su vez encontrada en el tubo digestivo de una termita. Entonces con eso, con esta maravilloso organismo simbionte, quería terminar la clase del día de hoy, donde observamos cómo es posible la construcción de la vida a partir de la simbiosis, cómo los microorganismos son fundamentales para nuestro desarrollo, y cómo también se ha entendido los factores de la inmunidad dentro de los campos de la investigación en biología. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien quisiera replicar algo. Estaba hablando aquí Valeria.
¿Tienen algún comentario? Dante, Mónica, Daniela. No sé si quieren hacer algún comentario de lo que conversamos. ¿Tienen algún comentario? Dante. Genial. Entonces, nos estaríamos viendo en 2 semanas más, el 17 de noviembre. Sería la próxima clase donde vamos a seguir en esta discusión sobre lo microbiológico, sobre los distintos tipos de vida y cómo también este mundo de lo viral o el mundo de lo microbiológico, de lo bacteriano, nos da la posibilidad de replantear nuestras ideas de lo humano, replantear también nuestras ideas de la competencia y generar una manera de entendernos de manera más simbiótica, más en mutualismo y en cooperación antes que en competencia. Así que eso. Muchas gracias, Jorge. Genial. Nos vemos entonces. Nos vemos la próxima semana. Gracias. El 17. O sea, verdad, el 17, perdón. Sí, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, sí.